Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Diplomado, Administración, Liderazgo y Gestión de Servicios de Salud. Vamos a la sesión número 4 del módulo 4, el factor humano en la toma de decisiones. Hemos estado hablando prácticamente todo este módulo de las personas con las que trabajamos y de nuestro papel como líderes, administradores de ese trabajo que están haciendo las personas productivas. Introducción. Cada uno de los encargados, administradores, líderes, jefes de servicio de todas las empresas, instituciones, servicios de salud, padres de familia, todas las personas en general tomamos decisiones. Estas decisiones pueden ser grandes o pequeñas, de gran o bajo impacto, con consecuencias positivas y consecuencias negativas. La comprensión de cómo las personas llegamos a nuestras decisiones es un área de estudio de muchísimos años que emana principalmente de la psicología cognitiva, pero que ha abarcado cantidad de áreas de desarrollo y estudio como administración, derecho, medicina, antropología, filosofía y cantidad más. Son ciencias a las que este tema se ha dedicado muchísima atención, ha recibido mucho trabajo de muchísimas fuentes y las teorías se han generado para explicar cómo las personas toman decisiones, así como qué factores influyen en la toma de decisiones. Un tema importantísimo para el liderazgo. Decíamos en la sesión anterior, una de las cosas más importantes es mantener el juicio crítico, mantener y desarrollar un juicio crítico parece fundamental, es como nuestra base, nuestro cimiento para poder tomar buenas decisiones, pero definitivamente no lo es todo. A veces, por mucho que tengamos un juicio crítico, un proceso de razón exhaustivo sobre algún problema, sobre alguna situación en nuestra vida, resulta que también tenemos que considerar otro tipo de factores que influyen en la toma de nuestras decisiones. La comprensión de estos factores, es decir, el análisis de lo que influye en el proceso de la decisión, es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Lo primero que tenemos que entender para comprender nuestras decisiones es una cosa que se llama proceso heurístico. El proceso heurístico, la palabra quiere decir descubrimiento. Aquí utilizaremos tanto el descubrimiento de un sistema como el descubrimiento de los motivos. Estos procesos heurísticos sirven como marco de referencia en el que se analizan las características de las decisiones satisfactorias, cuya característica es que se han tomado rápidamente, con facilidad, se han desarrollado en muchos tipos de campos de la vida. Entonces, las decisiones que podemos tomar libremente aparentemente son producto de este proceso heurístico, es decir, de este proceso de descubrimiento, no solamente del problema, lo que podríamos llamar un análisis, sino también descubrimiento de todas y cada una de las opciones, de las posibilidades, de las consecuencias de nuestras decisiones. Sí es aparentemente sencillo porque podríamos resumirlo diciendo: si yo analizo perfectamente bien un problema, si tengo claro cuál es el problema, cuál es el origen del problema, de dónde emana esta situación, conozco perfectamente bien las opciones que tengo disponibles, tengo un abanico de opciones y de cada una de esas opciones conozco las consecuencias positivas, las consecuencias negativas, considero a quién es afecto, a quién es beneficio, me considero a mí mismo en tanto a mis posibilidades de llevar a cabo ciertas opciones, de llevar a cabo el cumplimiento de ciertos objetivos. Entonces el proceso de decisión parece ser algo lineal. El problema entonces no consiste en tomar la decisión propiamente, sino en descubrir todo este proceso, es decir, darme cuenta
de cuál es el problema, cuáles son mis opciones, cuáles son las consecuencias, darme cuenta, tomar en cuenta las personas, y con base en eso, ahora sí, ya puedo seleccionar a partir de este análisis, ya puedo seleccionar mi mejor opción con las mejores consecuencias y el menor número de personas afectadas. Simple, pero increíblemente difícil. Porque hay un factor que muy pocas veces se toma en cuenta en el estudio de la toma de decisiones, pero que es importantísimo, y eso nos consta a todas las personas que hemos tomado cualquier tipo de decisión, sea grande o pequeña. Es el factor humano, las personas que están a nuestro lado cuando tenemos que tomar las decisiones. ¿Cómo influye el hijo, la hija, el esposo, la esposa, los papás? ¿Cómo influyen los compañeros de trabajo, las autoridades, la sociedad en general en una toma de decisión? Parece, y cualquiera de nosotros diría, pues no mucho si es que no le haces caso a nadie, pero resulta que muy pocas decisiones de nuestra vida, al menos las importantes, las hemos tomado solos, en un ambiente en el que podamos simplemente decidir libremente. Esto parece ser un poquito complicado para los seres humanos porque, ya lo hemos hablado, somos entidades gregarias, somos entidades que nacemos, crecemos y nos desarrollamos en una sociedad, y esta sociedad tiene límites, tiene normas, tiene todo tipo de variantes que tenemos que tomar en cuenta y que necesariamente, al ser parte de esa sociedad, van a influir en nuestras decisiones. Las experiencias son otro de los factores más importantes a tomar en cuenta. Ya hablando de factores personales, sería la experiencia que tenemos respecto a algún problema, y esta experiencia no siempre es propia. A veces nos fijamos en lo que le pasó al vecino, en lo que le pasó al compañero, y cómo su experiencia va a afectar mi toma de decisiones. Muchas veces aprendemos más de lo que le pasa a las demás personas de lo que en realidad nos está pasando a nosotros. Hay un dicho mexicano que dice que nadie experimenta en cabeza ajena. Esto es un error. Sí podemos ver y sí podemos entender. A veces vemos que alguien pone un negocio. Nosotros vivimos en cierta colonia, ¿no? Y vemos que alguien pone un negocio en la esquina. Como nosotros vivimos ahí, hemos visto que este es el 10º negocio, y los otros 9 han quebrado porque no hay gente que pase por ahí, o simplemente no hay ventas, ¿no? Todos los negocios son de comida, vamos a poner el ejemplo. ¿Qué le hace pensar a la persona 10ª que su negocio de comida va a funcionar si 9 han fracasado? Es una cosa que se pregunta uno constantemente. Bueno, ¿qué no investigaste antes? ¿Que no te das cuenta de que 9 negocios han fracasado ahí? ¿Por qué ibas tú a poner tu negocio de comida justo en el lugar en donde hay tanto fracaso? Pues esta experiencia ajena es la que nos podría llevar a una decisión correcta o no. Ahora, ¿qué pasa con esa persona que puso el 10º negocio y también fracasó? Si toma en cuenta su experiencia, resulta que ya no va a volver a poner un negocio porque no entendió que el proceso de la toma de decisiones fue lo que estuvo mal llevado. Si hubiera hecho un estudio de mercado, si hubiera hecho un estudio de las situaciones de la colonia, de la calle particularmente, un estudio de lo que le sucedió a los otros, pudo haber tomado una decisión, ya sea cambiar el modelo de negocio, cambiar el giro o cambiar definitivamente el lugar donde va a poner su negocio, u otra, modificar lo necesario para que el suyo sí funcione. Al no tomar en cuenta la experiencia que nunca convertimos en conocimiento, pues esto no pasó ni lo uno ni lo otro. La persona hizo exactamente lo mismo que los otros 9 y fracasó exactamente igual que los otros 9. Esto, además de la experiencia del pasado, hay otros aspectos cognitivos que influyen en la toma de decisiones y que pueden resultar muy negativos.
Estos factores cognitivos se basan en patrones derivados de observaciones y generalizaciones que pueden conducir a errores de memoria, errores de juicio y una lógica totalmente defectuosa. Cuando no se sabe lo que está sucediendo, cuando no tomamos en cuenta el ambiente en el que estamos tomando una decisión, definitivamente, a lo mejor no totalmente, pero sí tenemos una probabilidad, yo creo que más del 90% de fracasar porque decidimos ignorar todo lo que sucede a nuestro alrededor y peor tantito, decidimos ignorar lo que conocemos. Cuando una persona decide no hacerse caso en tanto a su conocimiento, definitivamente va a obtener un mal resultado. Cuando yo aplico el conocimiento que tengo, cuando aplico estas cosas que ya sé de antemano, que puedo demostrar como conocimiento, no como experiencia, sino como conocimiento, entonces mis decisiones están mucho mejor fundamentadas porque tengo un claro fundamento para haberlas tomado. La experiencia cognitiva, así le vamos a llamar a esta cosa que deriva de lo que me ha pasado y de lo que aprendí, de lo que no me ha pasado pero que también aprendí, podríamos ponerla en esta experiencia cognitiva, se limita a tomar decisiones más amplias en el sentido de que tengo mejores fundamentos, tomo mis creencias, dependo del conocimiento previo, tengo una función retrospectiva de análisis y puedo valerme de todos esos elementos, no solamente para analizar mi problema, sino para descubrir mis opciones y para hacer las valoraciones que me van a permitir una mejor decisión. ¿Qué otros factores influyen además de la edad? El nivel socioeconómico, el nivel cultural, y estos factores aparentemente no tienen mucho que ver. Claro que tienen que ver porque las decisiones que se toman partiendo de necesidades o partiendo de carencias o partiendo de tener mucho de algo también van a ser de otra índole con malas consecuencias. Van a tener malas consecuencias porque no estoy fundamentando en la realidad como más objetiva, sino que estoy partiendo de mis beneficios o de mis carencias para tomar las decisiones y eso necesariamente va a afectar. Muchas veces nos ha pasado que una persona nunca se sube al metro, no podría tomar una decisión si no conoce el metro. ¿Por qué? Pues porque no sé lo que pasa ahí en el metro. Solo me llegan reportes de que hay mucha gente. Bueno, ve al metro, súbete, entiende lo que sucede y entonces vas a poder tomar una mejor decisión. Es que yo tengo coche, entonces tus decisiones las estás fundamentando en que tú tienes coche, pero no todas las personas tienen coche o no todas las personas utilizan el coche para trasladarse de un lugar a otro. A veces se utilizan los medios de transporte públicos, lo cual quiere decir que tú tienes que conocer esos medios de transporte para poder entender la problemática y poder hacer. Regresamos a lo mismo, conocimiento contra experiencia, necesidad contra necesidad de los demás. Un juicio en toda la extensión de la palabra. Una persona que tiene un nivel socioeconómico muy bajo, sus decisiones van a estar sustentadas en conseguir lo que necesita. Una persona que tiene un nivel socioeconómico muy alto, sus decisiones van a estar fundamentadas en conservar lo que tiene. Regreso, lo mejor es tener una base sólida, objetiva, realista de estas decisiones que vamos a tomar. Los anteriores, estos que dijimos, serían los factores más significativos en tanto que son los que más afectan la toma de decisiones. Otros a tomar en cuenta, muy importantes, son el tiempo, la presión por parte de otras personas, la influencia de terceros. Ya decía yo, nosotros somos seres humanos sociales, entonces no sé por qué habríamos de pensar que la sociedad no va a influir en nuestras decisiones. Claro que lo va a hacer.
No necesariamente lo va a hacer de manera negativa, pero sí tenemos que considerar lo que está pasando con los demás. Una vez que se ha tomado la decisión, hablábamos al principio de las decisiones que serían las benéficas, son aquellas que generan satisfacción, generan buenos resultados, que generan buenas consecuencias y que sobre todo generan desarrollo, progreso, resolución de todo tipo de problemas. Cuando no tomamos estas decisiones correctas, cuando de repente tenemos algún tropiezo en ello, vamos a generar arrepentimiento y culpa, dos de los grandes pesos que vamos a sostener durante toda la vida, este riesgo de arrepentirnos y de tener emociones negativas respecto a lo que hemos decidido. Después de que se ha tomado la decisión, cuando no es totalmente satisfactoria, las personas experimentan una variedad de reacciones emocionales y todas estas reacciones siempre van a estar acompañadas de respuestas mentales. Además, las decisiones actuales influirán, estas sensaciones, estas emociones van a influir en las decisiones futuras. Por eso siempre es importante hacer un corte, detenerse y decir, bueno, a partir de lo que aprendí de esta mala decisión, de esta mala experiencia, y repito, aprendí, es que voy a fundamentar mi siguiente juicio o mi siguiente proceso de razón, que volvemos, es heurístico. Las reacciones emocionales que más influyen son pesar, cuando siento que de plano la regué y me siento desanimado, me siento con mucho dolor emocional, mucha incertidumbre, mucho arrepentimiento, y esto en su conjunto me va a generar insatisfacción. La persona insatisfecha, por definición, va a seguir buscando una manera de recompensarse eso que cometió mal. El problema de la insatisfacción en su relación con la toma de decisiones es que cada una de las decisiones equivocadas que nosotros tomamos va a acarrear otra serie de decisiones equivocadas en el afán de solucionar aquello que nos salió mal. Entonces ahí hay un error. Lo que se tiene que hacer es detenerse, primero dejar de decidir, dos, detenerse y preguntarse, analizar en dónde y por qué cometí el error en esta decisión que tomé. Si logro hacer eso, si logro analizar perfectamente bien, si logro entender perfectamente bien en dónde está el problema, puedo entender las opciones que tengo y a partir de ese momento generar nuevas decisiones que sí van a tener como resultado una solución a mi problema y no, como está sucediendo actualmente, una serie de respuestas tratando de resolver lo que está mal. Pero como nunca me detuve, como nunca analicé, entonces todo lo que está sucediendo va a ser contrario a lo que debe suceder. Esto es muy importante en liderazgo porque el ser líder y estar preparado no quiere decir que nunca nos vayamos a equivocar. Quiere decir que estamos en constante aprendizaje. Quiere decir que estamos en constante desarrollo de nuestras habilidades y evidentemente nadie se quiere equivocar, pero pues siendo humanos casi siempre va a pasar esto. Aprender a decidir a partir de los errores es tan importante como aprender a decidir a partir de las posibilidades. Tenemos que tomar en cuenta estos dos factores y aplicarlos en nuestra heurística de todos los días. El factor humano en la toma de decisiones en liderazgo. Hay mucha investigación referente a este tema. Algunos de estos estudios han sido motivados por la necesidad de desarrollar modelos para ayudar a las personas a tomar decisiones difíciles, sobre todo en liderazgo, en áreas de la salud, en áreas económicas, en desarrollo social, en desastres. Y estos estudios están encaminados a que las personas tengamos una especie de guía para tomar decisiones correctas.
Volvemos a lo mismo, somos humanos, por lo tanto no podemos ceñirnos a una guía porque todas y cada una de las circunstancias de nuestra vida son diferentes. Pese a que estemos a lo mejor en una misma familia, vivimos en la misma casa, compartimos todo, resulta que la perspectiva, los problemas, las ideologías, las historias de todos los integrantes de esa familia son diferentes, aunque estén en el mismo lugar. Y cada una de esas historias, cada uno de esos pensamientos, cada una de esas ideologías va a influir en nuestro entorno y en cómo vemos el entorno. Por eso es que no hay una guía precisa. Sí podemos tomar en cuenta ciertos pasos, ciertos procesos que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones. Uno de los más importantes, o quizá el que pudiéramos catalogar como el más universal para cada una de las personas, es este de tomar el tiempo suficiente para decidir las cosas, hacer un análisis que en realidad es un juicio de lo que está pasando, un análisis situacional, un análisis causa-raíz, llámenle como quiera. Es un juicio de lo que está sucediendo en este momento, de qué motiva el problema, de dónde viene el problema, tomar en cuenta las opciones que tenemos. Estas opciones no solo tienen que venir de mí, pueden venir de muchas fuentes. Y en el caso del liderazgo, tengo gente con la que estoy trabajando a quienes les puedo plantear el problema y solicitar su opinión. Eso no me va a quitar nada, me va a brindar mucho beneficio porque voy a poder escuchar diferentes puntos de vista, diferentes apreciaciones al mismo problema, y eso me va a dar más opciones. Y posteriormente voy a verificar a quienes estoy dañando y a quienes estoy beneficiando con esta decisión. Si tengo esos elementos, entonces ya tengo la mitad del camino recorrido, porque ya puedo prever las consecuencias. Esa sería una especie de guía. ¿Qué ocasiona tener que tomar una decisión y contra lo que voy a pelearme todo el tiempo? Estrés. Es increíblemente estresante tener que tomar una decisión. Parece que no, pero el hecho de decidir si voy a comer sopa o arroz ocasiona cierto nivel de estrés. Ahora imagínense lo que ocasiona cuando tengo que decidir sobre si programar una cirugía o no a un paciente. Entonces, todo ese tiempo, todas esas decisiones están generando muchísimo estrés, y parte de mi preparación va a consistir en aprender a lidiar con esas situaciones. Y vuelvo a lo mismo, un buen juicio, un buen análisis, con buen tiempo, con calma, con elementos suficientes de información, me va a permitir no solamente la buena decisión, sino un mejor resultado. Hay algunos tipos que podemos adoptar, por ejemplo, las decisiones que le llamamos naturalistas. Lo naturalista es un sistema que se encarga de tener, o más bien se basa en tener muchísima información, mucha información para hacer nuestros juicios. Es un buen sistema, aunque es lento. Tengo decisiones basadas en metas, que es una especie de decir, tengo que llegar ahí, y mientras no pierda la vista de la meta a la que tengo que llegar, de donde tengo que llegar, no es fácil que me equivoque. Aunque sí hay posibilidades de equivocarse, siempre existen, ya sea por la influencia de externos, por el factor humano, y el factor humano se refiere propiamente dicho a que somos seres humanos y que no somos como una máquina a quien se le pueda cargar de información y que va a tomar los mejores atajos en ciertas tareas. Bien, conclusiones. Es ampliamente reconocido que los factores humanos influyen en gran medida en la forma de pensar y comportarse en la vida. Es un hecho que estos factores humanos ejercen una influencia significativa en el juicio para la toma de decisiones. El proceso de decisión implica
integración de información compleja, implica análisis, implica descubrimiento. Hay muchas cosas que se deben tomar en cuenta antes de tomar una decisión. ¿Cómo sabemos que fue la correcta? Porque ocasiona satisfacción, ocasiona movimiento. ¿Cómo sabemos que nos equivocamos? Porque genera incertidumbre, genera detención y, lo más importante, genera retroceso. Siempre que nosotros hemos tomado una buena decisión es porque hemos avanzado y podemos seguir avanzando gracias a esta decisión. ¿Cómo sé que me equivoqué? Porque ya no seguí avanzando, sino que me estoy regresando. Todo el tiempo voy para atrás buscando una solución a una cosa en la que me equivoqué hace mucho tiempo. Pues espero que este video sea de utilidad. Les agradezco mucho la atención.